pero estos que encierran bastantes conceptos, es como que es un poquito más duro, porque hay que hacer varios ejercicios para que los conceptos se fijen, digamos. Pero bueno, ahí no, ahí el tiempo es tirano. Yo fui alumno y también me pasó exactamente lo mismo, pero bueno, pero a mí me gustaba mucho la materia, así que bueno, por eso terminé siendo docente. Pero bueno, bueno, vamos a seguir con lo que es envolvente de momentos flexores. Entonces vamos a anotar, vamos a trazar el diagrama de envolventes de momentos flexores de la siguiente estructura. Vamos a usar la misma estructura. Vamos a ver, con una carga, acá viene lo diferente, con una carga P, F, no, pues siempre pusimos F, una carga F de posición variable, hasta acá lo vimos, e intensidad variable. Posición variable e intensidad variable. Una carga distribuida vamos a llamarla sobrecarga. Ya tienen el concepto, me supongo a esta altura, el concepto de sobrecarga. De posición y longitud variable. Y un peso propio de 20 kilonewton metros. Entonces tenemos una fuerza que no solamente varía en posición, sino que también varía en intensidad. Una carga distribuida, una sobrecarga de posición y longitud variable y un peso propio obviamente constante de 20 kilonewton metros. Todas las estructuras, cuando nos fijamos los reglamentos, tenemos sobrecarga, que tiene que ver con el uso de la estructura, y el peso propio de la estructura. Tenemos dos cargas que tenemos que estar analizando. Entonces, si tenemos la misma estructura, vamos a hacer la misma estructura, si utilizamos la misma línea de influencia, más abajo, tenemos esta misma estructura. Entonces tenemos un peso propio de 20 kilonewton que no varía, o sea que es una carga distribuida que tiene que ver con la conformación, dimensiones de la estructura, o sea que tenemos una carga Q constante, que es el peso propio. Vamos a poner G de 20 kilonewton metros, dijimos. ¿Qué cosa? Después tenemos... ¿No? Sí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor? Está hablando con un familiar o demás. Tengo una carga distribuida que es el peso propio. Después tengo una fuerza F de posición e intensidad variable, que la vamos a hacer en el medio, en 1. Vamos a ponerle otro color para que
A ver, esta carga va a ser F y va a pasar de 0 a 70 kilonewton. Va a variar esta carga. ¿Se acuerda cuando teníamos el... ¿Dónde está el puente de grúa? Tenía el puente de grúa para un lado. No me acuerdo dónde está, dónde lo dejé. Bueno, no sé dónde lo dejé. Yo tenía el puente de grúa, ¿se acuerdan que el puente de grúa, cuando el puente de grúa se movía la carga, podía tener un valor máximo y un valor mínimo? Bueno, es este mismo concepto. Ah, creo que tenemos puente de grúa en el apunte. En el apunte. Sí, acá está. El apunte. Este es el apunte que tienen ustedes. Este es el puente grúa. Entonces, cuando teníamos el gancho y la carga, podía, si está apoyado acá, cuando la carga está en el extremo, acá iba a valer 0. Y cuando la carga está pegada a esta vía carrilera, va a tener el máximo valor de carga. Bueno, es ese concepto. Entonces, la carga puntual, esta carga que va a colgar una estructura, va a variar en este caso de 0 a 70 kilonewton. Y después voy a tener una carga distribuida, que es una sobrecarga, que esa sobrecarga va a variar. Voy a tener una sobrecarga, que dice que va a variar de posición y de longitud. La longitud va a variar, varía la longitud y también va a variar su ubicación. Posición y longitud. Esta carga, Q, va a ser de 50 kilonewton metros, ¿no? Entonces, fíjense que ahora sí tengo L variable, ¿no? L variable. La carga de peso propio no va a variar, va a estar toda la estructura cargada con el peso propio. Sí va a variar esta fuerza, que va a pasar a 0,70 kilonewton, pero va a estar ubicada en la sección 1. ¿Se acuerdan? Esta era A, sección B, sección C, sección 2, sección 3, D, 4 y 5. Bien, entonces, esto va a variar de 0,70 kilonewton y esta carga, sobrecarga, fíjense que va a variar en longitud, se va a achicar y se va a agrandar, y también va a variar de posición. Se va a mover así, y se va a agrandar y se va a achicar. Bien, entonces, ¿cómo procedíamos? Procedíamos utilizando el concepto y utilizando las líneas de influencia, analizando cada uno de los sectores para determinar los máximos momentos positivos y los máximos momentos negativos. Fíjense que estamos trazando el diagrama de momentos flexores, ¿sí? El efecto, en este caso, son los momentos flexores. Puede ser otro efecto, pero en este caso nosotros utilizamos el de flexores, que es el caso más particular, que tiene más conceptos y más nos sirve a nosotros. Pero podemos usar, se puede hallar, por ejemplo, otro efecto que sea corto en cada uno de los sectores, pero vamos a usar momento. ¿Bien? Entonces, para poder determinar el diagrama de envolvente, utilizábamos las líneas de influencia para analizar cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, voy a solamente pasar las líneas de influencia que teníamos. Esto ya lo saben hacer, ya lo sabemos hacer. La línea de influencia para el momento en 1, para la sección 1, era así, qué feo que salió. Para la sección 1 era así. Acá estamos en sección 1, ¿no? Este es el momento
la línea de influencia para el momento en 1. ¿No? Esta era la línea de influencia, ¿no? Ya la habíamos hecho, me la voy a poner en evidencia, buscar los polos, determinar que este giro sea unitario, el delta giro sea unitario y negativo, contrario, para que el trabajo sea negativo del momento flexor. Por lo tanto, determinábamos la línea de influencia y sacábamos los valores, ¿no? Bien, hasta ahí nada nuevo bajo el sol. Ahora, ¿no? Estamos analizando la sección 1. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo va a estar cargada la estructura para obtener el máximo valor positivo en la sección 1? ¿Cómo tengo que cargar la estructura? El máximo valor positivo en la sección 1, ¿no? Estamos hablando de sección 1. ¿Cómo tengo que cargar la estructura? L de AB, o sea, con la fuerza distribuida de AB y con F en 70. La fuerza distribuida entre A, B y la fuerza de 70. Bien, vamos bien. La fuerza de 70 seguro. Bien. La fuerza tiene que valer 70 kilonewtons. ¿Todos ven eso? No puede valer. Bueno, esto va justo en el medio, ¿no? Tienen que dibujarlo bien, no como lo estoy dibujando yo. Esta fuerza va justo en el medio. 70 kilonewtons. Está en el centro. No estoy buscando en escala, pero bueno, se entiende. Esto está en el medio. La fuerza tiene que estar 70 kilonewtons para tener el máximo valor en 1. Porque multiplicado por esto te va a dar, no puede valer 0, tiene que valer el máximo. Ahora, la carga distribuida, ¿dónde tiene que estar ubicada? La carga distribuida, esta carga distribuida tiene que estar siempre. ¿Por qué? Porque es el peso propio. ¿Sí? El peso propio no varía y la carga siempre tiene que estar. ¿Sí? Ahora, la otra carga, que es la carga, la sobrecarga, ¿dónde tiene que estar ubicada? ¿Qué longitud tiene que tener? ¿Y dónde tiene que estar ubicada? Entre A y B y entre D y 4. Sí, muy bien. Muy bien. Tiene que estar acá y tiene que estar acá. Bien. Esto es Q50. Q50 y esta es G. O P, en verdad siempre le ponemos P, pero. ¿Sí? Entonces, esta distribución de carga me va a dar el máximo valor positivo en la sección 1. Ahora, de este esquema, obviamente, tengo que hacer el diagrama de momentos, que es el diagrama máximo positivo para la sección 1, o lo que podemos llamarlo como estado 1. Pero bueno, entonces, si yo dibujo el diagrama de momentos, va a ser algo así. Un momento así, así, va a pasar por 0, va a ser así, así. Pero lo tienen que hacer bien ustedes. Así y así. Este es el diagrama de momentos para este estado de carga. Así va a valer 171, 171,67, 343,3. No, perdón. Estoy copiando mal. 76,67, 8,40 y 35. ¿No? Entonces, este es el diagrama para el máximo valor en 1. Máximo valor en 1, 171. Va a ser, ¿no? El máximo valor con este estado de carga. Bueno, ahora necesito saber cómo tengo que cargar la estructura para obtener
el máximo valor negativo. El máximo valor negativo de momento en 1. ¿Cómo tengo que Con calcular la estructura? la distribuida entre B y D y la fuerza vale 0, la aplicada. Bien, muy bien, muy bien. La carga distribuida de peso propio siempre va a estar y como dijo la señorita, va a ser la fuerza tiene que valer 0, por lo tanto no tiene que estar, y la carga distribuida va a estar entre B y D, porque es el máximo negativo. Este es el estado de carga para obtener el máximo valor negativo en 1. ¿Y cómo es el diagrama? Vamos a dibujar el diagrama. Esto ya cuando tienen que hacer esto ya directamente lo hacen con un programa. Va acá, pasa por 0. Es así. Acá vale 73,75 y acá vale 343,33. Esto es positivo, esto es negativo. Negativo, perdón, positivo, negativo, positivo, negativo. Esto vale 10. Bien, diagrama de momentos. Ya obtuve 2 diagramas de momentos para la sección 1. Y como contestó su compañera, ahora es muy sencillo. Si ya contestó en el primero de una, ya contestó para el momento en 1, obviamente que para la sección B, nosotros ya sabemos cómo es la línea de influencia, trazamos la línea de influencia para la sección B, es en este punto, la línea de influencia buscada era así, zac, zac. Esta era la línea de influencia, y acá es más sencillo todavía, si sacaron el anterior, ahora cómo tiene que estar cargada la estructura para obtener el máximo valor de momento positivo en B, como ven, ya empieza a ser esto repetitivo. Máximo valor positivo en B. ¿Cómo tiene que estar la estructura? La peso propio, siempre. ¿Cuánto tiene que valer F? 0. Bien. ¿Y la carga Q? Entre D y 4. Entre D y 4. Es fácil, ya se está haciendo monótono esto. Esto vale Q. Y este es el máximo en B. ¿Sí? Entonces trazo el diagrama de momento para este estado de carga, que es para el B. Y sigo. Ahora, este es para B, y después tengo que decir, y el máximo negativo, para el máximo en B negativo, cómo tiene que estar la estructura cargada para el máximo negativo. Tengo que tener la carga distribuida, que es el peso propio, nunca varía, siempre está. El peso propio siempre está.
Ha pasado que me he enterado, no tengo un caso puntual, no sé decirles exactamente dónde pasó, pero me he enterado que han calculado una estructura solamente con el peso propio y no con las sobrecargas de uso. Entonces la estructura no colapsó, no cayó, porque el peso propio lo soportaba, pero no soportaba la sobrecarga de uso. Si a ese edificio le poníamos todos los valores, todas las cargas de sobrecarga, el uso cotidiano de la gente, los muebles, y le poníamos todos los usos, el edificio podía colapsar. Entonces quedó la estructura completamente, quedó solamente la estructura y no se la cargó más. Eso me enteré que ha pasado. Y en otro, y sé que pasó también, que me enteré que tampoco sé dónde está, quizás Claudio sepa exactamente dónde está, que está más ligado con la maestría al cálculo estructural, de un edificio que tampoco pusieron la sobrecarga del tanque de agua. El tanque de agua fue calculado sin el agua. Entonces, si llegaban a cargar el tanque con agua, podía llegar a sufrir la estructura en ese lugar. Y no se habilitó. Parece una tontera, ¿no? Parece que como un gran profesional puede llegar a cometer eso. Bueno, en la vida profesional Sí, hay de todo. hay algunas cosas bastantes, hay de todos, de todo y para todos. Seguramente son de la uva. No hay que decir de dónde ni nada. Ahí, yo tuve la suerte de conocer pero muy buenos profesionales de UBA, muy buenos, es una muy buena facultad. Y después he conocido profesionales que me ha tocado, que es de alguna facultad pagas y demás, que a veces tienen un concepto negativo de algunas, no voy a dar nombres, y verdaderamente eran buenos profesionales, eran buenos profesionales. Quizás no se dedicaban a cálculo, pero sí a gestión, sí a obra y demás, ¿viste? Hay de todo. Y por otro lado, les quiero recordar que el ingeniero Seingurten es egresado de UBA, el titular de la cátedra. Así que Pero es bueno. una excepción. Claro, ahora está muy bien. Ahí Está bien. ya está, salvado el asunto. Qué cintura, qué cintura. Justo a tiempo. Bueno, pero bueno. Bueno, ha pasado ese tipo de cosas. No sé si conoce alguno que tiene otro caso, Claudio. Mi mujer es arquitecta, también da clases en UBA, obviamente para arquitectos. Y ha pasado también de hacer diseños y acotar los lugares, acotar todo lo que se pueda, los metros cuadrados de uso común, para poder tener más metros cuadrados de vivienda, que es lo que más se vende, digamos. Y han acotado tanto que han hecho ascensores chicos, con edificios muy altos, y después cuando se tuvo que hacer la estructura, empiezan a crecer las columnas, y llegó abajo, y el ascensor terminaba siendo para 2 personas o 1 persona, porque lo achicaron tanto que después las columnas crecieron y se comieron espacio del ascensor, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas que uno dice, ¿cómo puede ser posible que un arquitecto, cómo puede ser posible que un ingeniero o algo pueda? Pero bueno, sucede, digamos, ¿no? Es medio... Bueno, me fui de tema, pero era por la carga, por la sobrecarga y por el peso propio. Bien, entonces, para el máximo negativo dijimos que se tenía que cargar, ¿en dónde? Entre B y D. Máximo positivo, máximo negativo. Hacemos el diagrama de hacemos el diagrama de Tenemos los 2 diagramas de momento y son los que después vamos a seguir superponiendo. Bueno, entonces
Vamos a la sección 2. La sección 2, la línea de influencia. Para la sección 2, ya esto es repetitivo, pero vamos a hacer un par más. Para la sección 2, viene acá. Acá es la línea de influencia. Para la sección 2, es así, positivo, negativo. Esta es sección 2. Sección 2, sección 4. Bien. Bueno, este es el momento en 2. Línea de influencia para el momento en 2. Entonces, para cargar la estructura para el momento en 2, ¿cómo tenemos que cargarlo? G va a estar en toda la estructura. G máximo positivo en la sección 2, ¿dónde tiene que estar ubicada Q? ¿Dónde tiene que estar ubicada? Entre D y 4. Y como se fijan, este caso lo tenemos acá. Ahora, para el máximo negativo en 2, ¿cómo tenemos que cargar la estructura? La estructura la vamos a cargar de nuevo, peso propio a todo. Entonces, G. Ahora, fíjense que la carga Q, que tengo que cargar para el máximo negativo, lo tengo que cargar entre 2 y D. Perfecto. Máximo negativo en la sección 2. Fíjense que este estado ya lo tuve, ya lo puedo hacer. Fíjense que este estado, si le sumamos un poquito más acá, es este mismo estado. Por lo tanto, este estado va a ser menor los diagramas que el anterior, ¿no? Menor que este también ya lo tenemos, o sea que fíjense que varios estados se van a ir repitiendo. Bueno, lo mismo tenemos que hacer para C, lo mismo tenemos que hacer para 3, es el último que vamos a hacer, tanto D y 4 son muy chiquititos y se van a repetir, así que el último que vamos a hacer es en la sección, vamos a hacer en la sección 3, ¿no? Vamos a hacer en la sección 3. Para la sección 3 ponemos en evidencia el momento ahí, por lo tanto es acá, es justo en el centro, y la línea de influencia va a ser así. Obviamente para esta carga vamos a tener para el momento máximo en 3 positivo. Ya tenemos diagramas superadores de estos, pero solamente a modo teórico vamos a plantearlo. Vamos a tener la carga distribuida, que es el peso propio. La carga Q
para el máximo positivo va a estar acá. Y para la carga máximo en 3 negativo, la Q vamos a cargarla en este sentido, acá. Que va a ser igual que a este diagrama. Por lo tanto, el máximo en 3 negativo ya lo tenemos. Y es el último que vamos a hacer, porque lo demás ya es más que repetitivo. Carga distribuida, peso propio. G y negativo Q. Bien, para cada uno de estos estados, máximo en B, máximo negativo, máximo positivo en B, máximo negativo en B, vamos a hacer los diagramas de momentos tanto para uno, para el otro, para este estado de carga. Para la sección 2, igualmente para estos dos estados de carga, vamos a hacer los diagramas de momento completo de la estructura. Para la sección 3, y nos queda analizar la última sección, que sería la sección 5, que estaría acá, que ya sabemos cómo se resuelve. Bien, para cada uno de esos vamos a tener, cada uno de los estados, vamos a tener un diagrama de momentos completo, y una vez que tenemos cada uno de los diagramas, hacemos la envolvente de estados. Esta es la envolvente de estados de los momentos flexores para todas las secciones. Fíjense que cuando utilizan un programa de cálculo, tienen el diagrama, que es solamente el diagrama de borde, y yo le dibujé aparte los que quedan en el medio, ¿no? Están dibujados los que quedan en el medio. Por ejemplo, para este caso, 171, 66, 840 y 35, sería este caso. Pero fíjense que hay uno que es superador, ¿no? 171, no, perdón, este es el de 171. Hay otros que tienen valores inferiores de diagramas de momento. Estos son los otros análisis que tenemos y los otros diagramas de momento que me determina, que no los hicimos todos para no aburrirlos, pero si resuelven todo el ejercicio y le ponen a cada uno de los estados su diagrama, van a tener estos diagramas, y si lo hacen directamente con un programa de cálculo, van a tener el borde, el contorno, que es el contorno, que es el borde final de todos los diagramas de estados, que es el envolvente de estados. Para cada una de las secciones, yo voy a tener el máximo valor negativo y el máximo valor positivo. ¿Sí? Entonces, el concepto es exactamente el mismo. Vamos a utilizar las líneas de influencia, y lo único que va a variar en este caso, o lo nuevo que vamos a tener, es que las cargas van a variar en tanto en posición como en intensidad. Tanto la carga o sobrecarga como las fuerzas puntuales. Este es para este caso, pero puedo llegar a tener diferentes casos. Puedo llegar a tener, en vez de que ser una fuerza puntual, tener un tren de cargas. Un tren de cargas son dos fuerzas con una distancia, y esta fuerza tener cada una, por ejemplo,
el valor de 70 kN. Puede variar de 0 a 70 kN y estas dos juntas se van a trasladar a lo largo de la estructura. En algunos puentes grúa, en vez de ser una viga, que es la viga que se desplaza, en este caso, esta viga es una única viga y tiene un solo apoyo. En algunos casos son dos vigas, como este, son dos vigas y están apoyados en los bordes en una viga carrilera y en otra viga carrilera. Entonces, cuando esta carga está aplicada en el borde y pesa 50 kN, va a estar aplicada 25 kN acá y 25 kN acá, separados, por ejemplo, 50 centímetros. Entonces, ese es el tren de carga que yo estoy diciendo que se puede poner en una estructura. Es más, lo de tren de cargas se ha tomado en los exámenes, he visto exámenes planteando las líneas de influencia y decir si tengo un tren de carga, cuánto vale el momento en tanto si yo tengo un tren de carga. O dónde debería estar ubicado un tren de cargas de tanto kilonewton para que el momento en tal lugar sea nulo, sea máximo, o tenga tal valor. Y en un examen he visto un tren de carga que lo que teníamos que hallar era la longitud del tren de carga, qué longitud tenía el tren de carga y dónde se tenía que ubicar para obtener un momento, por ejemplo, en el sector 3 negativo, por decirlo de alguna manera. O sea, que hay muchas variables y siempre se nos ocurre, o se les ocurren a los docentes, variables para poder tomar. Pero el concepto es exactamente el mismo. Es el planteo de la línea de influencia y multiplicar cada fuerza por esa ordenada para determinar un efecto en algún lugar de la estructura donde nosotros queremos hallarlo. ¿Sí? Así que esto es todo. Ahora voy a ver si se ocupan, ahora no estoy sin máquina, se ocupan, quiero mostrarle algo si consigo los videos, un videito que tengo, para ver dónde está aplicado todo esto, a ver si se ocupan. Pero más que esto no hay. O sea, el diagrama de envolvente de momentos flexores se plantea de esta manera, con una carga móvil constante o cargas móviles de intensidad variable, de posición y intensidad variable. ¿Alguna pregunta? Silencio absoluto. No quedó nadie. Yo, profe, una consulta. Yo. Sí. Para los otros esfuerzos, como por ejemplo para el corte, ¿también Sí. nos interesa saber cuándo hay máximo y mínimo? Sí. Te sirve, conceptualmente se puede hacer para el diagrama de corte. El efecto sería corte. Entonces analizás el corte en 1, el corte en B, el corte en 2, y así, vas analizando, y después ves dónde ubico las cargas para obtener los máximos valores de corte. Y todos esos diagramas superpuestos es el envolvente de corte. Pero generalmente el más utilizado y el mejor conceptualmente y lo que más utilizamos es el diagrama de momentos, envolvente de momentos. Pero se puede si vos te pones en un programita, en el mismo programita, le pones los diferentes estados en los programas, ya que estamos hablando sobre eso, los diferentes estados son los estados. Vos llamás estado 1, cuando vos llenás en el diagrama, haces la misma estructura y le pones estado 1 y lo llenás con esta situación de cargas. Ponés estado 2 y lo llenás con esta situación de carga. Ponés estado 3
y lo llenás con esta carga. ¿Sí? Y así. Y seguís llenando y le seguís nombrando estados. Entonces, todos los estados que vos tenés de cargas, que fue el análisis de cada uno de los sectores, esta carga, vas a tener varios estados de carga. Después, cuando haces correr el programa, calculás todo, hay un lugar que vos podés ponerle envolvente de estado. Llenás y ponés, bajás una flechita en todos los estados y te dice envolvente de estado. Picás ese, envolvente de estado, y te empieza a tomar a todos estos y te los superpone. Cuando te los superpone, te tira el diagrama de envolvente de estados. Todos estos que yo dibujé en lápiz no están, sino solamente lo de los contornos, como el anterior que yo les dibujé. Esto es el envolvente de estados de diagrama de momento flexor del anterior ejercicio. Solamente te tira, acá no tiene ninguna línea, te tira esto. Máximo, máximo. ¿No? Está, si ustedes se fijan en los programas, en el RAM, me supongo que tiene que estar. Corregime, Claudio, si es así, pero en todos los programas básicos están. Sí, sí. Los envolventes de estado. Sí, están. Así que, bueno, es eso, nada más. Generalmente no tomamos de corte, tomamos bastante conceptual. Todos estos ejercicios son conceptuales, fíjense que son un poco largos. Generalmente, ahora no sé cómo estamos con los TP, pero nosotros estos TP los planteábamos, estos mismos ejercicios, bueno, lo cambiábamos y dábamos un ejercicio para que los resuelvan, y generalmente ya los hacían, planteaban todos los estados, todos estos estados en el TP, y después directamente lo ponían en un programa de cálculo y determinaban los diagramas y el envolvente. Ese será el ejercicio de TP para que quede el concepto. Tomar un ejercicio de este tipo en un parcial, obviamente que no se puede. Sí se puede tomar conceptualmente qué significa, por qué es, para qué y demás, ¿no? Claro, O se puede resolver para un sector y determinar esa línea de influencia y cómo se debería cargar la estructura. Eso sí se puede tomar tranquilamente. Digamos. Decime, Claudio. No, que en los TP, Claudio. digamos, que en los TPs, digamos, a partir de que se les enseñó, digamos, la utilización del software, tienen habilitado, digamos, la utilización de cualquiera de los software para hacer los estados simples, digamos. Luego tendrán que hacer la superposición de efecto y hacer la suma, digamos, no está bien dicho decir la suma, digamos, pero es como la superposición de efectos, digamos, el poner un diagrama sobre el otro para hacer el diagrama de envolvente, pero, digamos, los estados simples los pueden hacer mediante la utilización de cualquiera de los software que tienen disponible. Igualmente, como consejo, siempre usen el software para verificar, pero no dejen de practicar a mano, porque hay un montón de cuestiones conceptuales que si no tienen aceitado la resolución manual, después cuesta incorporar. No sé si querés, algo de tiempo tenemos, no sé si querés ver, José, yo tengo un caso de una estructura real que les puedo mostrar un diagrama envolvente. Dale, mostrale eso. Yo estoy buscando, ahora me voy a conectar con la PC de escritorio, me estoy cambiando de lugar. Voy a mostrar con la PC de escritorio también un caso que nosotros realizamos en Atucha, un trabajo que es un videíto. Ahora me conecto. Mostrale vos y yo, Dale, mientras tanto, voy así buscando gano. lo que
lo que quiero mostrar yo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, bueno, acá estamos viendo, esto es un software de cálculo muy, muy utilizado en la actualidad, es el CPCAD, una viga en donde acá este es el momento de las hipótesis simples. ¿Qué son las hipótesis simples? Bueno, el peso propio, o sea, esta es solamente el peso propio, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tienen un máximo de 1,67 tonelámetros positivo, acá hay un máximo de 0,68 tonelámetros negativo. Esto es el estado simple del peso propio en esta viga continua, que tiene, por supuesto, cada losa con su carga, en este caso de peso propio. Si cambiamos la hipótesis, por ejemplo, le ponemos las cargas permanentes que vendrían a ser los muros, bueno, el contrapiso, el piso, el cielo raso. Digamos, el peso propio es la propia estructura y las cargas permanentes las que están siempre. Bueno, va a tener una forma muy parecida, pero con otros valores, ¿no? Fíjense, a ver, para que queden las dos. Ahí están, ¿ven? Que tienen una forma muy parecida, pero por supuesto con valores distintos, porque si bien las dos son gravitatorias y las dos están en toda la extensión, tienen valores distintos. Ahora, fíjense cómo ya, si por ejemplo pongo una carga de viento, que es una carga horizontal, tiene una forma completamente distinta, porque esto es una carga horizontal que afecta a la estructura. Y si en vez de tener el viento en una dirección, por ejemplo este está en más X, tengo el viento en una dirección perpendicular, ¿sí? Es absolutamente otra. Fíjense que tiene como una línea horizontal. Y si fuera, no sé, era más X, ahora es menos X, fíjense que es el momento opuesto. Antes tenía momento positivo, ahora tengo momento negativo. Y si yo ahora tengo la opción de combinar estos esfuerzos simples, ¿sí? Por ejemplo, el reglamento marca una serie de combinaciones obligatorias y el proyectista puede poner hipótesis adicionales. Tiene que hacer sí o sí las que marcan el reglamento y además puede poner hipótesis adicionales. Por ejemplo, el reglamento marca 1,4 del peso propio más 1,4 de la carga muerta. Bueno, esta hipótesis, ¿sí?, es este diagrama, ¿no? Este diagrama. Y esto no es un diagrama envolvente, es el diagrama de una combinación de dos estados simples, ¿sí? Y tengo otra opción, ven, ahí tildo envolvente. Y ahora sí vamos a ver el concepto que recién vimos. Fíjense cómo en una misma sección, fíjense que si yo tengo ya sea hipótesis simples o combinaciones de hipótesis simples, en una sección tengo o momento negativo o momento positivo. En una sección, acá tengo momento negativo, acá tengo momento positivo, ¿sí? Ahora, si yo busco la envolvente, en una misma sección voy a tener tanto momento negativo como momento positivo. Si yo tengo que dimensionar esta viga, le tengo que dar una sección y una armadura tal que soporte tanto el máximo negativo
en este caso 6,65 tonelámetros, como 5,25 tonelámetros positivos, o mejor dicho, acá el máximo positivo, 8,95, perdón, esto está en... No, sí, 8,95 y 6,94, ¿sí? O sea, tiene que tener dimensiones de armado tales para resistir el máximo positivo y el máximo negativo en cada uno de los tramos. Fíjense que esta es la característica de un diagrama envolvente, ¿sí? Tienen que tener dos valores de máximo, un máximo positivo y un máximo negativo, o eventualmente puede ser que los dos valores estén ambos de un mismo lado del eje, o sea que tenga un máximo positivo y un mínimo positivo. En vez de tener máximo positivo y máximo negativo, puede tener, digamos, que los dos valores extremos estén, ambos dos sean momentos positivos o ambos dos sean momentos negativos, se puede dar. Es un caso medio raro, pero se puede dar. Pero esa es la particularidad de un diagrama envolvente, ¿sí? Van como mínimo de a dos. Y fíjense que acá se ven todos los estados intermedios, ¿sí? Lo que recién les mostraba José de los estados intermedios. Eso mismo lo podemos hacer con cualquiera de los elementos estructurales, ¿sí? Ya sea vigas, columnas, losas, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad del diagrama de envolvente, que va a tener dos valores, uno máximo y uno mínimo, y con el diagrama de envolvente es con el que vamos a dimensionar, ¿sí? Porque, como hablábamos hoy, imagínense que, no sé, esta es una viga y esto es, no sé, son las aulas de la facultad. En algún punto, esta aula puede estar llena de alumnos y tener una sobrecarga, ¿sí? Pero si están todas las aulas completas, ¿sí? Este diagrama sería el diagrama típico de una viga continua, ¿no? Con momento positivo en el tramo y momento negativo en los apoyos, ¿sí? El diagrama típico de una viga continua. Ahora, si por cualquier motivo no vino un docente, hay una hora libre, en esta aula que está acá en el medio, está descargada, o sea, no hay alumnos. Está claro que lo que acá tendría como momento positivo no va a estar porque no tengo carga, entonces el momento negativo de estos dos apoyos va a ser mucho más grande que si estuviera cargada. Entonces, ahí empieza a tener mucho peso y mucha relevancia el análisis de los diagramas de envolvente, ¿sí? Por suerte, hoy por hoy, todos esos análisis los hace el software, pero necesitan tener el concepto, porque si no hay un montón de salidas que les va a tirar el software que no van a poder interpretar. El software es un enorme invento, pero el software no se equivoca, pero tampoco tiene criterio de análisis. Los que tienen que analizar la situación son ustedes. Muy buen concepto. Muy buen concepto. Repetilo, porque es así. El software no se equivoca, pero no tiene criterio de análisis. Los que tienen que analizar el resultado de lo que les da el software son ustedes. Es el proyectista. Exacto. Exacto. Después, cuando estén un poco más cancheros con los diagramas, abonando lo que dice Claudio, ¿no? Más cancheros con los diagramas y pongan los diferentes estados y carguen lo que generalmente nosotros corregimos, que es decir, una articulación no puede haber momento,
si hay un voladizo y está cargado, tiene que haber momento negativo y demás, eso es lo que nosotros corregimos, es lo que ustedes van a, después, con el uso de estos software y demás, y cargando estructuras, y si se dedican a esto y demás, van a poder analizar eso. Ese es el análisis que hacen ustedes después. Cargan la estructura, diciendo, pará, ¿por qué acá me da momento así? ¿Por qué me da momento positivo? ¿Por qué me da momento negativo acá si yo no tengo nada que me produzca el momento? ¿Por qué me sucede esto acá? Y bueno, y capaz que es un error de ingreso de datos. Porque como dice Claudio, vuelvo al concepto de Claudio, que es más que interesante, no analiza el programa, solo analizan ustedes. Entonces ustedes después dicen, no, acá seguro que tengo algo mal acá porque acá no me tendría que dar de esta manera, digamos. No tengo flexocompresión acá, ¿por qué me da este valor? Y buscan y capaz que se equivocaron en la carga de un dato. Pero la cuestión es no equivocarse en la carga de datos que verdaderamente la estructura no llegue a soportarlo, digamos, como los casos que estuvimos comentando, digamos. Ese es el gran problema. Pero sí, es así, es muy claro lo que dice Claudio. Claudio, me ¿Listo? conecté, sí, me conecté como José, me podés poner como... Sí. ahora estoy en la computadora, está Ahí mi está. mujer en la computadora, me pasé a la computadora. Ahí está. En José. Ahí ya podés compartir, creo. En José, ahí